3, 2, otro 2. ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en el estudio y en el estudio de Indira Castellón. De este lado Juan Rodrigo Aguirre, Indira Castellón. Justo Hola. estábamos platicando que estás haciendo colaboraciones y estabas haciendo una colaboración con Fengyu. Con Feng hice una colaboración el año pasado y ahora hice otras 2 colaboraciones para otro colega, Gustavo Bustos. Pero la de Feng, ¿me dices? Ajá. La presentaron ahí en la Galería Tren Juárez. Ligero, ¿no? Ajá, sí, en la estación Y me Juárez. estabas diciendo que, o sea, se vendieron como pan caliente. Sí, bueno, mi pieza, la que hicimos él y yo, sí se vendió y he tenido suerte con otras colaboraciones que se van muy pronto. Lo que te quería preguntar, o sea, en cuestión de colaboraciones y la gente, los compradores, ¿cómo lo ven esta onda de las colaboraciones? ¿Les parece bastante chido? Pues tiene su público, ¿eh? Tiene su público, digo, también depende de las colaboraciones, de la conjunción que se haga entre los artistas, la pareja o la... Pues la mancuerna, ¿no? La mancuerna, ajá, o los artistas involucrados. Pero pues sí, tiene su público, la verdad es que sí, son piezas como muy únicas porque pues no hay muchas, ¿no? Tampoco son como casos aislados que no siempre son fáciles de adquirir o de ver, pues, ¿no? Entonces yo me imagino coleccionistas que andan así como a la búsqueda y que a lo mejor le gusta mi trabajo y de la otra persona, entonces pues dicen, es una joya sí, única, pues, ¿no? Porque no hay muchas colaboraciones. Exactamente, y es como bien única dentro de los dos, pues, porque, o sea, tienes como toda tu obra Indira Castellón y también el otro artista, exacto, pero eso la vuelve de alguna manera muy disruptiva, ¿no? Sí, sí, la verdad. Entonces, digo, yo como artista, me divierto mucho y se me hace muy interesante porque conjugamos estilos completamente diferentes, entonces se hace ahí pues como una cosa muy ecléctica, como muy especial, pues, ¿no? Por ejemplo, estas últimas que hice, que es con un pintor hiperrealista, 2 desnudos femeninos, entonces, pues yo le metí también de mi mundo, pues, de mi mano, obviamente, entonces quedó una cosa muy interesante de ver. ¿Qué te quería preguntar? ¿Y quiénes son tus compradores? O sea, ¿tienes a alguien así que reiterativamente te compra? ¿O alguien, siempre van como apareciendo más gente que le va, digamos, corriendo la voz como de la manufactura de Indira Castellón? Fíjate que, bueno, he tenido la fortuna estos últimos años de tener nuevos coleccionistas y les digo coleccionistas porque me compran una vez y vuelven y vuelven. Son reincidentes. Ajá, exacto. Vuelven a caer. Qué chido, pues eso. Sí, entonces, sí, la verdad me ha ido muy bien en ese sentido y me hacen muchas piezas por encargo, por ejemplo, también, ya a la medida para su espacio que tienen pensado. Y pues son ejercicios muy divertidos porque pues digo, tengo completamente libertad como artista y ellos siempre están muy contentos, ¿no? Pero sí tengo en especial un coleccionista que tengo muchísimos años vendiéndole a él vive en Madrid, entonces ahí se podría decir que está la colección más grande de Indiras, tiene más de 20 piezas fácil. Wow, ¿y qué formatos son los que se ha llevado? De todos, se ha llevado polípticos pequeñitos como el que vieron abajo, se ha llevado piezas muy grandes. Se ha llevado las piezas más importantes de mi carrera. O sea, que tú tienes más o menos como unos 20 años, 20 y pico años trabajando ya de manera ininterrumpida en lo de la pintura, ¿no? Sí. Desde tus primeros inicios te contactó y nunca te ha dejado de contactar. Sí. Si son como 20 piezas mínimo, una al año te ha ido comprando. Sí, bueno, y años que se lleva más de una pieza, ¿no? Pero sí es muy importante esa colección porque han sido cuadros como muy importantes, cuadros premiados, cuadros que yo personalmente sí veo que es como un parteaguas de mi trayectoria, pues, ¿no? Un antes y un después de determinadas piezas. Entonces ahí están muy bien resguardadas. Qué chido. ¿Qué te iba a decir? Y empezaste más o menos como a los 6 años, dice algo tu biografía ahí. Sí. Empezaste porque alguien te enseñó, tú sola. Fíjate que fue muy fortuito, digo, fueron puros eventos muy padres, porque yo desde muy niña estudiaba, me llevaban a gimnasia, desde los 4 o 5 años, no sé, gimnasia olímpica, y era mi sueño de niña, ¿no? Qué chido. Y ya a los 5 años, 6 años nació mi hermano, entonces no pudieron seguirme llevando al CODE, por ejemplo, ¿no? Te tenían que entretener. Que hay aquí a la otra cuadra, pintura, ¿no? El vecino da clases de pintura.
Entonces, pues desde ahí, de verdad, desde los 6 años estoy... Bendito tu hermano también, ¿eh? Sí, Porque... hubo mucha suerte. Sí. Y sí, digo, pues lo veo y digo, mi destino era la pintura, Sí. pues, ¿no? Entonces ya de ahí no dejé, todos correteando cursos, clasecitas de niños, en la secundaria diseño gráfico, en la preparatoria, todo lo que tuviera que ver con las artes, siempre lo estuve cazando. Me habías dicho que tu abuelo tuvo como un impacto en tu formación, o al menos en la decisión de, de meterte a pintura, pero dijiste que él era ebanista. Ajá, él era ebanista y yo siempre fui muy cercana a él, ¿no? Entonces, a la hora de tomar las decisiones vocacionales fue como el que me dio el empujón, porque yo iba a arquitectura, que también me gusta mucho, pero sí estaba confundida, como que sí necesitaba como ese encamine, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Entonces dije, no, pues la arquitectura, qué padre, pero pues sí, lo mío es lo otro, ¿no? Y qué chido que ese empujón te lo dio, digamos, como esa imagen tan poderosa o magnética o mágica, de alguna manera, que representó tu abuelo. Exacto. Digo, no lo digo como sin saberlo, porque hace rato platicábamos y me dijiste que realmente sí era como una persona mágica en tu vida. Sí, una figura muy importante, y más porque, muy cercana a él, y yo me la pasaba, después de la escuela me la pasaba en su taller, acomodando tablitas, viendo maderas, queriendo pintar sobre tal madera, ¿no? Entonces él fue muy generoso con esa parte de abrir también. Y digo, no tenía muchos nietos interesados aparte, pues, ¿no? Entonces era como una convivencia muy padre entre los dos en el taller. Sí. Qué chido. Muy importante, sí. Lo de Alemania, ¿cómo se dio el nexo para que hayas expuesto en Alemania? Pues mira, el primer nexo que sucedió, como sucedieron las cosas, el gobierno alemán estaba haciendo un intercambio cultural con jóvenes de Latinoamérica y jóvenes de Alemania. Entonces, pues casualmente una persona de aquí, una mujer de aquí, estaba casada con un alemán en Hamburgo. Entonces ella como que entró a ese trabajo, volvió, estaba apoyando pues como estas cosas del intercambio con el gobierno. Entonces ella volvió, invitó a un colega mío. Esa conexión entre ellos dos, la verdad, nunca la tuve clara. No sé cómo se conocieron, pero bueno, él pues nos pasó la voz a los demás artistas y habíamos muchísimos interesados. Y a la final pues fuimos los que pudimos, porque sí tuvimos que pagar nosotros nuestro vuelo, por ejemplo. Allá nos dieron viáticos, nos trataron súper bien, nos pasearon, nos llevaron a otras ciudades de Alemania. Pero pues sí tuvimos algunos la fortuna de sí lograr el proyecto de ir para allá, ¿no? ¿En qué año fue esto? Eso fue en el 2004. Pero me dices que regresaste, ¿no? Ajá. Y regresaste. Después volví como en el 2006 y 2007, ya a exponer de manera individual, porque cuando fuimos con el intercambio, pues fue multidisciplinario, ¿no? Fuimos varios pintores, fueron músicos, entonces, pues hubo varios eventos allá de manera colectiva, y después volví yo en dos ocasiones más a buscar, busqué la exposición cuando fui, estuve informando, estuve como viendo lugares, y ya después pude concretar esas dos sedes, esas dos fechas, años posteriores, para volver a exponer allá. Y me fue muy bien. Sí, muy buena respuesta de la gente allá en Alemania. Entonces te quería preguntar, ¿cómo fue que salió la conexión Madrid? O sea, ¿dónde conociste a tu comprador más obsceno? Ajá, más obsceno. El que más te ha comprado, sí. Pues, o sea... Pues fíjate que él contactó, yo trabajé un tiempo con una galería que se llamaba Casa Rombo, que estaba acá en Avenida México. Sí. Entonces la galería tenía su página, ¿no? Entonces desde Madrid encontraron la galería con esta página, y de ahí compraron unas piezas que yo tenía expuestas en ese entonces en esa galería. Después, él me contactó por su cuenta, entonces yo hablé con la galería, entonces ahí llegamos como a un acuerdo entre todos con la galería, y ya de ahí la galería me dijo, vas sola con el cliente, ya después cerró la galería y tal. Entonces, de ahí, él es una persona de aquí, él es tapatío, pero vive allá, ¿no? Hace muchos años, entonces cada vez que viene a visitar a su familia, pasa por unos cuadros. Pasa a ver qué hay de nuevo, sí. ¿Qué hay dónde está el pan fresco? Ajá, de todas maneras siempre le mando pues cosas nuevas que estoy haciendo, ¿no? Me pregunto, por ejemplo, tú tienes como
este momento en tu carrera en que dices, este cuadro es como el que me catapulta, o esta exposición, puede ser el de Salón de Octubre, o tienes Ajá. otros? Pues mira, pues digo, por ejemplo, haber ganado el Salón de Octubre, la verdad, pues sí, digo, trae muchas ventajas, trae muchas puertas que se van abriendo y pues de alguna manera hay gente que voltea a verte, ¿no? Entonces sí se me abrieron algunas oportunidades con ese premio, pero yo al hablar de cuadros que son parteaguas en mi carrera me refiero más como a técnicamente como que uno internamente como artista hace algún descubrimiento. En ese proceso en ese proceso artístico, en ese proceso creativo o en ese proceso de ir mejorando la técnica, hay piezas que a mí me pasa que sí son un parteaguas porque descubro alguna cosa, ¿no? En mi técnica o en mi proceso, ¿no? También a lo mejor la técnica no, pero descubro otra manera como de volcar las cosas o otra manera como de hablar, otra manera de expresar las cosas, ¿no? Como abordar el color también. Ajá, sí, que puede ser desde abordar el color o una nueva temática, una nueva rama que por donde puede ir la plástica personal de cada quien, ¿no? Wow. Entonces sí, son piezas importantes. ¿Cuáles serían como esas piezas que dices, eureka? Pues bueno, hay una que se llama Perra Vida, que esa técnicamente sí hice como un encontrar de esa búsqueda que tenía algunos años, digo que nunca deja uno de estar en esas búsquedas, pero con esa pieza sí tuve como una revelación técnica con el óleo que me encantó, ¿no? Entonces, de ahí las piezas empezaron a cambiar para mi ojo, para mejor, para mi resultado que estaba buscando, ¿no? Otro de ellos fue otro que se llama Patria en Penumbra, que hice para el Bicentenario. Que ahí pude hacer, fue un proceso muy padre porque hice muchos modelos en vivo lumínicos, sobre todo modelos lumínicos, de ver cómo se comportaba la luz. Entonces, esa pieza también me abrió como otros ojos al concepto de la pintura desde el estudio de la luz real, reflejos, el pigmento, cómo lograr esa luminosidad en la pintura. Esa pieza me abrió como ese camino y esa temática, porque aún hoy en día sigo como muy enfocada como en la fantasía lumínica en mis piezas. Me parece que desde ahí empieza como tu viaje a lo que ahorita estás haciendo con lumbreras, ¿no? Como esta como apertura de, wow, la luz, ¿no? O sea, es mi maestra y por aquí le tengo que seguir. Sí. Un camino súper intuitivo, hasta clarividente de alguna manera, sí, ¿no? La verdad. Una relación bien abstracta con la luz, pero... Sí, fíjate que sí, porque, digo, los pintores, los fotógrafos, siempre estamos, pues, nuestra herramienta de trabajo es la luz, ¿no? Ya se traduzca en color o en muchas cosas, pero ahí fue cuando me di cuenta de que la luz era más allá que un fenómeno físico. Sí, ¿no? Un fenómeno consciente. Ajá, exactamente. De la conciencia. Sí. Entonces yo ahí empecé a ponerle patitas a la luz, empecé a ponerle como otro significado muy personal, la luz como un ente, la luz como una alegoría, como una... como un maestro que seguir. Sí, exactamente, como un concepto hasta de sigue la luz, salte de la oscuridad, aunque esa eterna dualidad de la luz y la oscuridad, del claroscuro, pues lo es todo, ¿no? Sí. Entonces con esa pieza sí fue muy importante y ya de ahí me dediqué a tratar de estar pintando la luz en todos los conceptos. La misma luz fue la que te llevó a llegar a como ese entendimiento, ¿no? Profundo de la luz y de la luminosidad. Exactamente, y que pues la luz puede aplicarse en cualquier rubro, o sea, como una cosa muy abstracta, como un símbolo, hasta religioso, de filosofía de vida, o sea... No, ya después estuve pintando la celebración de las luces, que era completamente una alegoría así de divertidísimo de pintar las fantasías. Yo le llamo fantasías lumínicas porque no es que sea una luz lógica, porque no estoy solamente con el fenómeno físico, sino como concepto, luces imposibles, ¿no? Entonces... Eso me ha parecido súper interesante de ti porque veo que dibujas peces, cosas de naturaleza. Pero ciertamente la gama de los colores que manejas, pues no es de aquí. Es como que ves los verdes de aquí y tienen un gris de este mundo, pero tus colores no tienen ese gris. Entonces, la pregunta sería,
¿qué tanto, o sea, gravitas como en lo mágico? O sea... Pues, ¿qué tanto? Pues mucho. Sí, parece sí, una gran parte. Sí, sí, me gusta mucho. Y, por ejemplo, ahorita, pues bueno, ese tema, ese camino de la luz, pues sí se ha prestado a muchísimo, porque independientemente del tema que esté pintando, la luz, pues es el mejor recurso, pues, ¿no? Y a la final lo que importa es el color, que es la luz. Entonces, sí, mi placer más grande de pintar es el color, ¿no? Entonces, pues sí tiene una gran parte de realismo, no de realismo, de magia. De realismo mágico, ajá, ¿no? realismo mágico, o sea, cosas como muy imposibles, ¿no? Cosas hasta absurdas, ¿no? Sí, entonces me gusta la luz. Sí, no, ya me das cuenta. A mí una pieza que me parece, digo, a mí en lo personal que me parece como un parteaguas, me hace como increíblemente redonda, es la de pulpos asándose o algo así, pulpos pulpos asados. Pulpos asados, no sé por qué me gusta tanto esa pieza, me parece muy, muy bonita, como el contraste de la luz y... Ajá. No sé qué tiene esa pieza, pero yo lo considero que también de alguna manera tiene algo que ver ya en como un asentamiento formal sobre el conocimiento de la luz. Pues sí, digo, nunca deja uno de aprender, ¿no? Nunca dejo de aprender, de observar y pues una cosa tan vasta que es el estudio de la luz. Pero sí, esa pieza... digo, también está cargada de muchos símbolos, desde los pulpos cocidos, asados, negros, dorados, y los pulpos crudos blancos, ¿no? Entonces, como que sí, siempre trato de buscar como esos símbolos a través del color. Es lo que te quería preguntar también, perdón que te interrumpa. No, adelante. Como por ejemplo, veo que pones como muchas cosas como del océano, cosas de peces. Es como que el océano es como el inconsciente colectivo donde puedes encontrar... conocimiento de alguna manera, es como que se refleja, o sea, lo reflejas así, como que, o más como algo hedonista o algo hacia lo erótico. Pues fíjate, me gusta mucho el mar, como que a través de los años, como que voy agarrando temas, los estudio y luego los suelto. Y se van incorporando como a la biblioteca, como al acervo que uno trae adentro de los estudios que va haciendo, los temas que va abordando, ¿no? Pero el mar me gusta mucho, sobre todo en ese tiempo de esa pieza, por los animales marinos, ¿no? Quedé completamente enamorada de los pulpos. De hecho, hay una época muy larga que pintaba puros pulpos. Los usaba recurrentemente para todo y no comía pulpo. Después comí y dije, jamás lo vuelvo a hacer. El caso es que, bueno, el concepto del mar como concepto me gusta mucho por toda la vastedad de colores que tiene en sí mismo, la belleza, lo peligroso, lo misterioso, lo místico, todos estos símbolos alrededor del mar, que se me hacen pues completamente, como un hechizo, ¿no? Sí. El mar es como un ente en sí vivo que impone y brinda y quita y da, o sea, es una cosa que se pueden hacer analogías en muchas cuestiones de la vida, ¿no? Y en esta cuestión de que te preguntaba qué tanto gravitabas en lo mágico, o sea, ¿sí crees, por ejemplo, tú en lo de los chamanes, nahuales, pachita, toda esta onda? O sea, es como, no sé quién me decía alguna vez que si a nosotros los mexicanos nos hacían como un estudio de esquizofrenia, pues, o sea, todo el mundo fallábamos, ¿no? Porque todo el mundo se le subió el muerto, todo el mundo cree que el nahual pasó, el perro que de la esquina es un nahual, exacto. O sea, de alguna manera todo el tiempo, pero vives como en esta magia me gusta que muchas veces es absurda, ¿no? Pero vivimos en esa magia de alguna manera. La verdad es que sí, digo, culturalmente a mí me tocó, pues desde niña estar como muy cerca de esas cosas y siempre me ha fascinado, ¿no? Las cosas reales, las cosas no reales, digo, eso depende de cada quien, yo creo mucho en muchas cosas, pero es sí como muy... ¿cómo decirlo? Pues es muy vasto, es muy mágico en sí, o sea, entonces desde niña a mí me tocó estar muy cerca de todo eso y es algo que afortunadamente en nuestra cultura es muy valorado y muy estudiado cerca, y muy... ¿Qué tanto? Y muy profundizado, ¿no? Entonces, ¿Tuviste papás chamanes o así, cosas así, Lucas? Pues no, creo que no. No sé.
Pero, pues sí se me hace como un tema de estudio muy interesante, ¿no? Y que tiene que ver mucho también con la historia de México, que tiene mucho que ver cómo nos relacionamos y esa influencia tan grande que seguimos teniendo prehispánica. Sí. Y la cultura que tenemos es tan rica que me encanta como también esa parte misteriosa, mágica y tan visual. Sí. Tan interesante de poderlo plasmar y tan interesante de poderlo ver con los trajes típicos, que si los tastuanes, que si, o sea, tanta cosa que hay. Entonces, pues sí, me enorgullece mucho esa influencia mexicana que tengo. Yo creo que también de ahí tu éxito en Alemania, a lo mejor sé que también se ha ido tu obra a Grecia, Taiwán, Estados Unidos, o sea, les gusta lo folclórico y lo mágico, ¿no? Lo mágico, claro. O sea, yo creo que la gente necesita esta parte de que no comprende, pero hay una parte que descansa, ¿no? Una parte de ti descansa, a lo mejor estar viendo un cuadro que conscientemente o no entiende, pero una parte del espíritu necesita otra vez reposar en estas claro. Partes mágicas, ¿no? Sí, y muchas veces esas partes, esas cosas mágicas nos dan respuestas, ¿no? A cosas que no entendemos y decimos, no, pues es que era el muerto, pues. Ya supe por qué pasaba eso. Diablo, pues eso no lo podemos ver en la noche. Exacto. Entonces, pues sí, la verdad, he tenido la fortuna de tener piezas en otros países y sí son muy valoradas. Yo creo que también por esa carga energética que cada pintor tiene y pues a la final somos producto de nuestro ecosistema, de nuestra sociedad, de nuestro aquí y ahora, pues, ¿no? Entonces, sí les ha gustado mucho y también me comentan mucho como el lenguaje del color, pues, ¿no? Que sí es muy único en mi trabajo. Hiciste rutas plásticas. Ajá. ¿Cómo fue esta onda de estar yendo de un pueblo a otro? ¿Cómo es la temática de las rutas plásticas? Las rutas plásticas es un gran movimiento que esperemos que se pueda retomar pronto. Y pues se trata de eso, ¿no? De estarnos repartiendo los artistas, de llevar exposiciones aunque ya trascendimos Jalisco, la idea principal era tocar todos los municipios del estado, ¿no? Entonces, pues estuvimos trabajando también con el apoyo de Cultura Jalisco. Entonces, pues sí nos pudimos mover por muchos lugares del estado y pues fue muy gratificante, ¿no? Porque se dio la oportunidad de rescatar como casas de cultura que estaban como en el abandono, ¿no? Entonces, se pudieron rescatar espacios, se pudo acercar el arte a la gente que no siempre, o sea, aquí pues es más común en las ciudades, pero de verdad había pueblos, comunidades o municipios que de verdad no habían tenido una exposición casi que nunca, gente que no les había tocado. Y es muy gratificante ver de verdad la respuesta de la gente que sí les interesa, que sí les gusta, que sí piden esa respuesta del gobierno, ¿no? De que sí de verdad queremos más eventos culturales y pues ese acercamiento con la gente que tuve la oportunidad de ir a inaugurar cada vez. Entonces ese acercamiento con la gente es súper gratificante y ver que sí hay, o sea, que darnos cuenta que sí hay más opciones, ¿no? Niños que nos tocaba ver que ya dijeron, me tocó pues niños así de que yo quiero ser pintor, ¿no? O yo quiero ser músico, porque también están ahí rolando más proyectos culturales más allá de la pintura, en rutas plásticas. Entonces, pues es un grano de arena muy importante que pudimos estar haciendo y que no pensamos soltar. Entonces, pues sí, ir a dar testimonio que una manera de vida en el arte también es posible, pues, ¿no? Y que hay más opciones que dedicarte a lo que se dedican tus papás o la tradición de ese pueblo que es como la opción, ¿no? En el mejor de los casos, porque pues también hay mucha gente que se pierde en otras cosas más oscuronas, ¿no? Exactamente. Entonces, es una labor muy, muy padre. Sí, no, muy noble. Me parece muy chido que hayan ido a contracorriente, ¿no? Cuando realmente a lo mejor toda la información y todo el conocimiento de todos los movimientos culturales se están concentrando siempre o en la Ciudad de México, en Guadalajara, en las grandes urbes. Sí. Bueno, esta onda,
va a contrarreloj en ese sentido. Sí, la verdad es que sí. Entonces, pues una expo llama a otra expo, ¿no? Una pieza llama a otra pieza y es como emprender el camino y ya después agarra vuelo y se van las cosas, ¿no? Entonces, también los municipios sí nos han apoyado, y pues sí, se ha dado esa comunión. ¿Se va a reactivar o todavía no se ha reactivado Rutas Plásticas? Pues mira, ahorita sí que andan unas itinerantes, unas exposiciones itinerantes colectivas de nosotros, por ejemplo en Coahuila o así. Mucho. Entonces, pero sí, aquí en el estado sí, pues se paró con toda la pandemia, pero la idea es pues retomar todo y seguir con esta labor, ¿no? Y muchos de los compañeros dan clases, además de la exposición, hacen como talleres abiertos a la gente y la respuesta ha sido fabulosa. Sí, entonces... Y personalmente, digo, ¿te ha gustado conocer otras regiones de Jalisco también? Bastante. Qué chido. Sí, súper padre, ¿no? Digo, tan solo el viaje a salir de la ciudad, pues es muy, pues muy liberador, ¿no? La carretera, los caminos, ver los pueblos, mucha historia, mucho aprendizaje, porque siempre nos llevan a lugares históricos, conocemos a los cronistas, podemos como hacer esas, pues esas pláticas y esos intercambios tan padres. También como artistas, pues sí nos alimentan un montón. Entrar a lugares que uno ni siquiera sabe que existen en su estado y que son muy importantes de conocer. Entonces también nos abren puertas, ¿no? A conocer gente, lugares, tradiciones, platillos, locochones, o sea... Hay como una amalgama de conocimientos bastante. Cuando ustedes van y ellos les enseñan todo lo mágico de esos lugares. Sí, la verdad. Y la gente quiere mostrártelo, ¿no? También. Sí. La gente es súper... Así somos, ¿no? Sí. Sí, súper. Vente a comer conmigo, te voy a mostrar lo que a mí me fascina. Y vente para acá y va a haber cosas. Entonces, muy generosa la gente. Muy generosa. Muy abierta a recibir y muy generosa también a dar. ¿Qué te iba a decir? Y por ejemplo, de tus colegas, de tu generación, otras generaciones, ¿quién has sentido como, por ejemplo, que dices, bueno, este vato está haciendo las cosas chidas, ella está haciendo las cosas chidas? O sea, ¿te fijas qué hacen tus colegas? Pues sí me fijo, pero fíjate que ahorita lo que está más fuerte, que digo, que más allá que, digo, admiro a muchos colegas y muchos lo están haciendo muy bien. Hay muchos colegas como hiperrealistas que me gusta mucho su trabajo, pero fíjate que estoy viendo más allá de eso los jóvenes que vienen pisando con todo. ¿Sí? Muchísimo, o sea, chavitos de 25 años, 20, 25 años, que dices, cámara, o sea, ¿serio? Ninguno de nosotros pintábamos hacia los 20, pues, ¿no? O sea, se han puesto las pilas durísimo. Sí, la verdad. ¿De la escuela de artes o de otros lados, así de...? Pues de la escuela de artes y también gente que va por la libre, muy autodidacta, pero como que una nueva ola de pintores jóvenes que aguas. Vienen con todo, Ahí te encargo, sí, la verdad. Y en muchos estilos, pues, ¿no? Hay muchos hiperrealistas, muchos abstractos, o sea, pero hay muchos que, híjole, sí, la verdad vienen... En eso hay que fijarse también, ¿no? Viene una buena cosecha. Porque sí, muchas veces uno ya esta generación me pareciera loco, pero te has quedado atrás en algunas cosas, ¿no? Y ellos traen también todo, a lo mejor un lenguaje súper revolucionario. Sí, la verdad es que sí, como que, digo, tiene mucho que ver el interés de los chavos también en dedicarse y empaparse de la plástica, pero pues sí también muchas nuevas herramientas que yo creo que están usando fantásticamente y sí, vienen con todo, es como un buen momento. Chido. Te quería preguntar, por ejemplo, ¿le dejas espacio al accidente en tus piezas? O sea, como este diálogo como tú y la obra, ¿hay un espacio para accidente o todo lo quieres muy escrupulosamente donde debe estar? Bueno, depende. Hay piezas que sí son como completamente controladas, que son muy estudiadas previamente. A mí me gusta mucho escribir, bocetar, que sí son como muy enfocadas a esto, ¿no? Hay piezas que me piden la experimentación al accidente y hay piezas que me meto con un accidente, pero un accidente controlado. Que ya me la sé más o menos lo que quiero lograr y aunque es un accidente, lo tengo controladón hasta cierto punto, ¿no? Pero me gusta mucho la experimentación, me gusta mucho, digo, además de que por más que uno tenga la pieza muy sentada antes de empezarla a ejecutar, ya sobre el camino, sobre la marcha van cambiando las cosas, ¿no?
Entonces, a la final siempre es no siempre, pero siempre hay una cosa para la sorpresa a la hora del proceso. Pues, entonces también lo hace más enriquecedor de alguna manera el proceso y el final, ¿no? Sí, la verdad es que sí es un viaje. Pintar una pieza es como un pedazo de vida, ¿no? Y en ese pedazo de vida se pueden reflejar un montón de cosas. Entonces, pero bueno, también me gusta mucho el accidente a la hora de bocetar. Me gusta mucho el accidente. Hay mucha gente peleada con eso, pero yo creo que es una gran herramienta, un gran recurso. Sí. Y es como dejar salir ahí al niño a que juegue y que no controlar absolutamente, ¿no? Qué buena frase, como dices, es la hora que él vaya y juegue y no se sienta exactamente. presionado ni invadido ni nada. Sí, porque digo, también es mucho de hacer conceptualmente una pieza que entran muchísimas cosas. Cuchara. Tengo un crash visitante con los perros. Pero está padre también no dejar de divertirse. Sí. No, porque así divirtiéndose y experimentando es donde uno va como avanzando y saciando esa sed de la sorpresa. ¿Y no te pasa, por ejemplo, que con algunos personajes como dicen, de tu obra, que te dicen, pues no, yo tengo mi energía, yo tengo mi personalidad y a lo mejor no te dejan o tienen como su propia energía de alguna manera, o sea, que cobran vida de alguna manera los personajes de tus piezas? Sí, no te dejan trabajar a tu ritmo, ellos quieren su propio espacio, no sé. Sí, la verdad es que sí, hay piezas que nos morimos de la risa los dos cuando estamos pintando. Hay piezas muy pesadas, hay piezas que son como muy tardadas porque tardo como en acabarlas como de cerrar. No conceptualmente, pero por ejemplo esta pieza que está, que nada más ven un pedacito. Tengo 2 años con ella, por ejemplo, y no la he podido terminar porque es como un trance que necesita también sus espacios. Sí, ¿no? Tiene vida propia y la verdad. Nada más te deja entrar un rato y te dice, hasta ahorita tú puedes hasta aquí. Y hay una comunión que se da con las piezas que yo tengo que estar de cierto estado para poder conversar con la pieza, la conversación que dejamos pendientes. Y a veces mi estado no se da todo el tiempo igual, claro. Digo, yo creo que a nadie, ¿no? Entonces, por eso esta pieza ha sido, por ejemplo, muy tardado, ¿no? Es muy abstracto, ¿no? Pero pareciera que es como cuando tratas de domar un animal salvaje, ¿no? O sea, es el lenguaje de entre ellos y es cuando él quiere y cuando tú también quieres y ya, o sea... Sí, o cuando te vas a meter al mar, ¿no? Que esperas la callada. Sí. Entonces, si está muy revoltoso el mar, pues te esperas, ¿no? Te va a dar una vuelta. Ajá, no quiero que me revuelque y acabar así buscando el traje de baño. Ahí va. Entonces, Y aparte más porque, como dices tú, tratas con temas tan subjetivos, pero a la vez tan reveladores como la luz y el conocimiento de tal, ¿no? Que también es como algo medio místico, ¿no? Hablar como de esos temas y que el vínculo sea la pieza como tal. Sí, que tengamos ganas, pues de seguir pintando, ¿no? Esa pieza y que esa pieza diga, sí, dame, ¿no? Por favor, que te diga, ya, te dejo conocerme, aunque sea hoy un ratito. Ajá, sí. O por ejemplo hay piezas que no puedo pintar de noche, ¿no? Que aunque tenga iluminación y eso como que, pues sí, no hay como la luz natural. No son temas tampoco. Ajá, ok, dices, no me vaya. No, qué miedo. Ajá. Entonces, pues sí cada proceso es diferente. Cada proceso de cada pieza es diferente y yo creo que es la parte más padre de este trabajo, que no es monótono. No, se da un autodescubrimiento todo el tiempo. Sí. Entonces, ¿cómo lo sientes tú? O sea, que la magia es como un fin o como un medio. ¿La magia es un fin o es un medio? Yo creo que es un medio. Es un medio para llegar a algo, ¿no? O sea, es como para ir descubriendo el camino de alguna manera. Sí, exactamente. Sí, y digo, porque más allá del resultado de la pieza, como que me gusta muchísimo el proceso creativo. O sea, como que mi estado perfecto es estar pintando. Ya está la pieza, ya es otro tema, ¿no? Pero el proceso creativo, esos espacios de vida de estar pintando, pues son lo máximo, ¿no? Y ahí es donde yo busco la magia o la perfección, si es que existiera, ¿no? A mí me pasa cuando pinto, cuando ando en cosas como de creatividad, o sea, a mí me pasa que realmente es que no puedo dormir porque como que te estimula tanto. Ajá. Y estás como todo eufórico, ¿no? Exactamente, son como chutes de adrenalina que no bajas
Y a lo mejor ni te puedes ir a dormir y tampoco estacionar puedes el pintar, tema, ¿no? pero tampoco puedes pintar. Entonces también mucho tiempo. Fíjate, acabo de mandar una pieza para una exposición en Zacatecas que se llama El Estudio del Artista. Y la pieza principal, el elemento principal de este cuadro es una silla sin respaldo, nada más tiene esta parte. Entonces es la silla del pintor. Y es todo ese proceso que se da de estar sentado frente a la pieza sin hacer nada más que estar acá. Que te hable lo blanco. Resolviendo, ajá, exactamente, o resolviendo o comunicándote o haciendo una charla con la pieza. Entonces es muy importante esa otra parte de estar en el taller sin hacer nada, ¿no? Sí. Aparentemente. Sí, pero esta onda de sin hacer, o sea, tiene que darse, pues. Claro. Sí. También es la contemplación del pintor con su pieza. Sí. Porque ahí salen muchos hilos negros o demás colores, aprovechándolos. Entonces es muy importante ese tiempo de contemplación y a mí me pasa personalmente que sí tengo que bajar esa adrenalina y encontrar la callada para poder entrar al mar, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es como abrirte al mundo de los arquetipos, ¿no? A veces es como, es demasiado también, a veces demasiado conocimiento, demasiada información que también te estás bajando, exactamente, ¿no? Exactamente. Y hay veces que para el trabajo interno mío, sí hay eurecas, ¿no? De decir, híjole, ¿cómo no se me ocurrió antes? Diablos, ¿no? Y es un subidón. Sí. Que de verdad pasan 15 días y no has podido volver a aterrizar, pues, ¿no? Y ya después se da, pero también hay que encontrar como el estado perfecto para mí, para pintar. Para pintar. ¿No? Sí. Porque no creo en la inspiración, creo en la disciplina, por ejemplo. Como decía Picasso, ¿no? A mí la disciplina me cacha trabajando. Exactamente, la verdad. Y pues sí, eso. ¿Qué te iba a decir? Entonces, otra vez, reiterativo, ¿tratas de alguna manera la luz como deidad, así como, háblame, dame tu información, dame tu conocimiento? La luz es la deidad. La deidad. Sí, y qué loco porque de hecho estoy trabajando una pieza que se llama así. Así que onda. Son chamanes todos. Sí somos, mamá. Sí son seres mágicos, ¿no? Ay, acá. Qué locochón. Sí. ¿Cómo vamos, gordo? Vamos bien, llevamos 40. Está bien. ¿Qué te iba a decir? Las Perlas de la Corona, ¿cómo es ese proyecto? Ese proyecto fue una fortuna para mí que me invitara Lucía Maya, que es un proyecto que ella inició como, pues son como dos vertientes, ¿no? La primera es como hacer registro de la pandemia del momento que nos ha estado tocando vivir, históricamente tan fuerte. Y otra, pues alivianar a los artistas, ¿no? Tener piezas como accesibles para poder suliviantarnos estos meses que pasamos también durones. Entonces, pues fue un proyecto redondo. Perdón que te interrumpa, yo no sé tanto del proyecto, ¿cómo fue? ¿Como subastas? ¿O cómo fue lo de Perlas de la Corona? Las Perlas de la Corona, bueno, fue por invitación de ella, de Lucía Maya. Nos invitó a varios artistas para sacar en su taller, que se llama Dístole, Siástole, piezografías de pequeño formato, haciendo referencia a los momentos pandémicos, ¿no? Entonces se hacían tirajes de piezografías y pues eso se movían. ¿Se subastaban o no, nada más se movía como sí, por los eran compradores? Ventas. Ajá. ¿Está bien? Sí, eran ventas. Y pues sí, estuvo muy padre ese proyecto. Sí, hubo muy buena respuesta de la gente. Y ya después sacaron el libro por parte de la UDG también, un libro impreso, que también importantísimo, como los testimonios, ¿no? De los tiempos, las crónicas de todo esto que ha estado pasando a través del arte también. Pues digo, como siempre se ha hecho, el arte los artistas pues somos cronistas también, sí, ¿no? Entonces, me pareció muy importante el proyecto y que haya quedado también el registro impreso del libro, ¿no? ¿Cómo se llama este proyecto que tenías el que te participaste con un maestro, un chef panadero? Lienzo en el plato. Lienzo en el plato. En el platillo en el lienzo, perdón. Algo así. ¿Cómo fue la experiencia? Fue una experiencia bastante
Lo que pasa es que fue por parte de Manifesto. Ajá, que es como una casa de subastas, ¿o cómo es Manifesto? No sé bien cómo es ese Pues proyecto. es el sello que conforma el arte, ya vente el anuncio. Todo acá. Pero sí hacen subastas, hacen exposiciones. Hacen catas de vino. Sí, bastantes proyectos muy, muy interesantes con su directora Catherine. Y bueno, uno de esos proyectos fue como empatar la pintura con la cocina. Entonces, éramos los artistas, cada artista íbamos con un chef a un restaurante o algo y nos inspirábamos en un platillo que él hiciera, ¿no? De su autoría. Entonces, a mí me tocó con un chef maestro panadero y pues fue padrísimo porque fue como meterme a estudiar como el pan de muchas maneras, entonces fue empaparme como de toda esta temática del pan. ¿Te tocó meterte ahí a ver cómo Sí, lo me hacen tocó todo? hacer pan con él y todo, Bien. Diego Suárez. Entonces, pues es una manera como muy padre porque es un proyecto muy padre porque a la final los comensales prueban los platillos del chef y la pintura está relacionada a ese platillo, entonces es como una experiencia kinestésica. Sí, la verdad, muy redonda, muy padre de hacer. Entonces, me gustan estos proyectos porque también me obligan, por decirlo así, a meterme a temas que generalmente no abordo. Sí, claro. Y es muy interesante también salir de esa zona de confort y empezar a abrirse a más cosas. Sí. Ajá, entonces, pues yo aprendí muchísimo. Que terminan siendo también lugares muy hedonistas, entonces también uno cae bien parado, me imagino. Probamos una cantidad de panes exóticos y exquisitos. Qué rico. Y pues claro, viene con su vinito, con su queso y cosas. Entonces es una hacer cosa el muy sacrificio, padre. ¿no? Qué diablos. Sí, la verdad. Entonces, pues digo, colegas les tocan otros chefs, otro tipo de comida, otra propuesta, ¿no? Desde que se van al bosque a recoger hongos para la comida con maíz y con hongos y así. Entonces, ha habido muy buena respuesta también de la gente porque son eventos, son cosas que son muy interesantes de hacer también, ¿no? Ya. Entonces, pues sí. Con Manifesto he tenido muchísimos proyectos muy, muy, muy buenos, muy interesantes. Indira, cero miedo al color, ¿no? Cero. Cero, ¿no? Cero. La teoría del color, tanto que la estudiamos en la escuela. Pasas por todas las tonalidades, y por a ver qué chido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y porque a la final, todo esto que pasa alrededor, colorísticamente hablando, sucede para que este puntito de naranja sea ese puntito de naranja. Sí, en realidad, o sea, como yo siempre decía, una imagen pues, se hace por contrastes de luz. Exactamente. Y un color existe por el que tiene al lado, ¿no? El contraste del color por sí por cómo lo enmarca el otro, exactamente. ¿No? Sí. Entonces es lo que más me gusta y soy una adicta a estar ensuciando el color, revolviendo todo, a terciarios. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a separar, ¿no? Sí, me gusta mucho. Me gusta. Es hipnótico, pues, sí, ¿no? Sí. Es hipnótico tu trabajo realmente. Gracias. ¿Qué te iba a decir? Entonces, ¿sientes que la gente que compra, que consume arte, o sea, lo necesita como esta onda para inspirarse de alguna manera? O sea, no necesariamente que se tengan que inspirar ellos, o sea, como en el tema del arte, pero en su vida como tal, como que necesitan esta onda mágica que da el arte. Pues sí, digo, entre la magia, la comunicación, un bálsamo, ¿no? Que también es un bálsamo, es pues también es un espejo. Un lugar también a donde llegar de alguna manera. Sí, exactamente, también es un refugio, ¿no? Entonces, esta comunión que se da entre el espectador y la pieza, yo creo que es perfecta, ¿no? Y cada espectador lo adquiere o lo admira por diferentes razones, ¿no? Cada uno. Pero sí, mucha gente me dice, es que tu pieza me acompaña, ¿no? Llego de trabajar y me siento y la sigo viendo y seguimos dialogando y es como un compañero y el día que no está, híjole, qué vacío está mi espacio, pues, ¿no? También, pues se puede dar ese caso, ¿no? Entonces, pues sí, pues tiene muchas vertientes. Entonces, ¿tú sientes, por ejemplo, cada vez que vas trabajando, o sea, el diálogo con los entes que van saliendo de la pieza, o sea, se va también complejizando también como ese diálogo?
Pues sí, depende de la pieza, pero sí. Sí, a lo mejor uno empieza en este nivel con su pieza, pero va saliendo más cosas que uno trae dentro y acaba una plática ya muy, muy profunda, pues, ¿no? Y abordar muchas cosas. Lo que pasa es que me gusta mucho investigar también. Entonces, ¿Qué investigas? O sea, ¿en qué te clavas? Por ejemplo, cuando pinté esta pieza de los penitentes, pues sí me metí, digo, antes de investigación casi que de campo, pues porque me fui a una procesión en Michoacán, la procesión del silencio, entonces... O sea, tú lo viviste también. Claro, por Para supuesto. poder hablar de los penitentes, tú lo viviste. Sí. Entonces, más allá de eso, investigar, ¿no? Qué iban penando, qué había que purgar, cuáles eran como esas analogías o esas hasta de literatura de los penitentes, ¿no? Como todo. Me gusta investigar todos los sentidos de una cosa. Pues con razón cobran vida tus pinturas, ¿no? O sea, no es como, ay, pues nomás voy a ver a qué se me ocurre, no. No. Claro. No, la verdad es que no. Y me gusta, pues digo, me gusta mucho la ciencia, me gusta como la visión científica, la visión romántica, la visión simbólica, la visión... todas las visiones, pues, de un solo tema. Sí. Entonces así van surgiendo las piezas. Okay. Y me gusta mucho investigar. Ahora, de que pinté después los nahuales, pues sí fue investigar qué son los nahuales, por qué son, cómo hacen. Pero todo. a ver, ¿con quién fuiste a investigar? No. No, sí, ya vamos a hablar del tema. Ajá. ¿Con quién fuiste a investigar o cómo fue eso? Pues mira, lo que pasa es que mi familia era gente de campo. Quiero decir, desde mi abuelo, mis bisabuelos, mis ancestros. Eso he visto también en tus piezas, también estás bien clavada con el campo, ¿no? Siempre ha sido también algo ahí bien... Sí. Un lenguaje bien mágico con el campo. Sí, la verdad es que sí. Entonces, te digo, desde niña he estado muy empapada de esas cosas porque siempre mi bisabuelo nos contaba historias de los nahuales, ¿no? Después mi abuelo, todos, entonces... ¿Llegaste a conocer a tu bisabuelo? Sí. Wow. Sí. Y siento que es la persona a la que más me parezco. Tengo muchas cosas en común con él que me he dado cuenta más de adulto, pues, ¿no? ¿Hasta qué años tuviste a tu bisabuelo? Como hasta los 8. Ah, bueno, igual, sí, bastante, sí. Él murió viejo, ¿no? Viejo, sí, sí. Y él, pues, gente de campo, ¿no? Entonces, desde su manera de cocinar, de relacionarse todo, su manera de vestir todo, o sea, como que me marcó mucho y me da muchísimo gusto haber tenido esa oportunidad de conocerlos y de que esos fueran mis antecedentes, ¿no? Entonces, pues bueno, te digo, investigo por todos lados, en libros, en literatura, qué dice el Google, qué dicen los expertos, o sea... Y aparte, digamos, como el chamán es una figura que está en todas las culturas, ¿no? Sí. El nahual seguramente también. Sí, de ahí el hombre lobo y cosas así, en muchas culturas. Claro. Sí, tienen como sus coincidencias, paralelos, ¿no? Los duendes, las hadas, los elementales de la tierra, los seres, todo, ajá. Que viven en las cuevas, todo así. Entonces, me gusta mucho porque es muy enriquecedor a la hora de hacer una pieza, ¿no? Más allá de por encimita, no. Me gusta mucho escribir. Muchísimo, me gusta escribir. ¿Como en prosa o poesía también le metes? En prosa. Prosa. Sí. ¿Pero como cuentos? Sobre mis piezas. Sobre tus piezas. Sí. El diálogo con tus piezas, los personajes y todo. Entonces, antes de bocetar, escribo mucho y es así como una fuente, un manantial y se me va la mano y escribo mucho. Es como si tuvieras como este diálogo como para poder acceder a la información del inconsciente colectivo, vas a tus piezas como si leyeran el tarot, un tipo así de bajar información, toda esta onda. Qué loco. Sí, me gusta mucho. Entonces ya después boceto, ya después viene el viaje de hacer la pieza, ¿no? Wow. Y pues una pieza es antecedente a la que sigue, ¿no? Van abriendo puertas y puertas. Exactamente, es como un efecto dominó, ¿no? A ver hasta dónde llega una pieza es antecedente de otra, ¿no? Sí. Wow. Pues ha sido súper enriquecedor la plática contigo, Indira. La verdad que antes de que viniera, le decía a esta otra gente que iba a salir en el podcast del estudio y decían, wow, Indira, o sea, te tienen en alta estima mucha gente y colegas pintores. Gracias, qué chido. Sí, no lo digo yo, lo dice la mayoría. Ajá, vale. Y coincido.
Qué padre. Pues nada, que sigamos éxitos. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu casa, de tu estudio. No, pues a la orden. Es su casa, es su estudio y aquí, a lo que gusten, aquí estoy. Muchísimas gracias, Indira Castellón. Danos tus redes, por favor, Indira, para que te sigan. Estoy en Facebook, Indira Castellón. Estoy en Instagram, Castellón Indira, me parece. Es una página también, ¿no? indiracastellón.com. Entonces, pues los invito ahí que echen un ojo y un poco de meterse a estos mundos colorísticos que trato de compartir con todos. Se les invita ampliamente. Amplísimamente. Soy Juan Rodrigo Aguirre, un placer. Otra vez aquí en el estudio. Muchísimas gracias. Gracias, Indira. Gracias. Al contrario, no.